Y pues bueno, familia, amigos, hoy quiero hablarles acerca de algo que enciende mi corazón y quiero hablarte de que seamos nosotros hogares hospedadores de la presencia de Dios. Repite conmigo, hogares hospedadores de la presencia de Dios. Y para esto quiero que oremos con Proverbios 1:7 que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Señor, ayúdanos a ser familias temerosas de ti, Señor. Ayúdanos a poder edificar con sabiduría nuestros hogares, con los materiales correctos, Señor, escuchando tu sabiduría y tu enseñanza para nuestras familias. Señor, queremos ser sensatos y prudentes, Señor. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si me pudieran quitar un poquito del eco, porque siento como que se escucha ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Y bueno, ¿cuál es el propósito de nuestras familias, amados? Ayer el pastor Nets lo decía, ¿verdad? Él nos compartía acerca de criar hijos para el Señor y creo que el Señor está acomodando todo para enseñarnos que su plan es que construyamos una familia para Él, ¿verdad? Construir una casa para el Señor. No podemos edificar o construir en otro fundamento, ¿verdad? No podemos hacer nuestros planes ni nuestro diseño porque el plan de Dios es construir una familia para Él. Porque cuando Cristo regrese, Él viene por una familia, ¿verdad? Por una iglesia, pero viene por familias. Entonces, qué importante que nosotros edifiquemos sobre este fundamento. Y si te pregunto, ¿cuántos aquí queremos que Dios habite en nuestros hogares? Todos necesitamos que el Señor habite en nuestros hogares, ¿verdad? Y déjame decirte una realidad, es que Dios solo puede habitar una casa en donde Él es el dueño. Solo puede habitar una casa donde Él es el dueño, pero déjame decirte una responsabilidad compartida que tenemos con el Señor, es que tú y yo somos edificadores de esta casa, ¿verdad? Nosotros construimos con el diseño del Señor. 1 Corintios 3, del 12 al 15, nos advierte acerca de esta construcción y quiero ser enfática en esta construcción porque 1 Corintios nos habla acerca de los materiales, pero ¿qué es esta construcción de la que nos habla la Biblia, hermanos? Es todo lo que tú y yo edificamos y construimos en nuestras vidas, todo eso es la construcción que vamos haciendo porque un día va a ser presentada delante del Señor y evidentemente en esa construcción va incluido nuestro matrimonio, nuestra familia, cómo estamos criando a nuestros hijos, ¿verdad? Y vamos aquí con 1 Corintios 3, del 12 al 15, dice: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, este constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Qué fuerte responsabilidad, ¿verdad? Esto nos quiere decir que estamos edificando algo y el Señor ha puesto delante de nosotros la variedad de materiales que podemos utilizar, ¿verdad? Materiales de primera calidad, pero también puedes tener la opción de construir tu casa con heno, paja y hojarasca, ¿verdad? ¿Qué materiales vamos a tomar para nuestras familias, amados? Porque un día eso va a ser presentado delante de Dios y con ese peso debemos de tomar la responsabilidad de edificar con los materiales correctos. Amén. Imagínate esto, que estás en el proceso de construir una casa, fuiste con un arquitecto, tú tenías un diseño que planeaste, que diseñaste con tu familia, ahorraste dinero por muchos años. Y cuando vas a ver cómo va avanzando la obra, ya después de que diste el dinero, ya te enseñaron los planos, te fuiste a comprar material, te das cuenta que te están construyendo una casa muy diferente a la que tú le plantaste a los trabajadores en los planos. Ha de estar bien feo, ¿verdad? Yo he escuchado de testimonios de familias que sí les ha pasado eso en realidad, que van y hasta les demuelen la casa y al final les hicieron un fraude, ¿verdad? Imagínate si esa pérdida y ese dolor es con cosas materiales, ¿cómo se sentirá el Señor de habernos dado un plano para nuestra familia y que nosotros estemos haciendo lo que se nos haga mejor? Muy triste, ¿verdad?
Imagínate que un día el dueño de nuestras familias va a venir a pedirnos cuentas de esta obra que nos encomendó. Esta obra, así como una casa, cuando ya vas y te dicen, mira, te voy a enseñar aquí cómo quedó el baño, cómo quedaron los azulejos, así nuestra obra va a ser presentada delante de Dios. Nada va a quedar oculto de lo que edificamos, hermanos. Va a ser presentada y Él nos va a pedir cuentas de si usamos o no el diseño o decidimos formarla a nuestra propia manera. Y hay que recordar que para que nosotros, amados, pudiéramos tener este diseño perfecto así en nuestras manos, se pagó un precio muy alto, ¿cierto? Ayer los pastores Cintia y Daniel nos compartían del quebranto de Cristo para la restauración de nuestras familias. O sea que hubo un precio altísimo, la sangre, el cuerpo del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, perfecto en todas las cosas, se entregó para que hoy tú y yo pudiéramos tener un diseño de cómo criar a nuestras familias. Y a veces somos insensatos y tiramos ese diseño y lo menospreciamos, ¿verdad? Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Estamos edificando lo que aquel que nos dio el regalo de la familia quiere que edifiquemos? Yo espero que sí, ¿verdad? Y si no lo habíamos estado haciendo, hoy el Señor nos está, ayer, en estos días, el Señor nos está empujando para poder tomar nuevamente las riendas de este render y comenzar a edificar con los materiales apropiados. Amén. Quiero darte ejemplos de vidas que edificaron conforme a su propio diseño. Dios les había dado un plan para su vida, pero ellos decidieron edificar otra cosa muy diferente. El número 1 es Saúl, ¿verdad? Este hombre quiso obedecer a Dios y él tenía al principio de su ministerio un corazón para el Señor y tenía un corazón que quería obedecer al Señor, pero a su manera, ¿verdad? Vemos cómo varias veces Dios le dio indicaciones claras y él dijo sí, pero lo voy a hacer así, diferente, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la vida de Saúl? Le costó todo, hermanos. Esta planificación de su vida, su manera, le costó todo. Le costó todo a él y a sus generaciones. Vemos ahí en 1 Samuel 13, del 8 al 14, ahí luego lo puedes leer en tu casa, cómo Samuel le dio una indicación y le dijo, ve y vamos a enfrentar a este pueblo, pero espérame porque hasta que yo llegue vamos a presentar un holocausto al Señor. Y dice la Biblia que Saúl se adelantó y dijo, es que vi que no llegabas, entonces decidí adelantarme para que ya estuviera todo listo cuando tú llegaras aquí. Y Samuel le dijo, ¿qué hiciste, Saúl? Por lo que has hecho, esto le va a costar el trono a tu generación, ¿verdad? Y vemos todas las tragedias que pasaron en la vida de Saúl a causa de querer hacer las cosas a su propio parecer, ¿verdad? Otro ejemplo, y de hecho la Biblia está llena de estos ejemplos, ¿verdad? Pero solamente quiero hablar de dos, es la vida de Sansón. Jueces capítulo 13 nos relata la historia de esta familia preciosa, ¿verdad? Cómo Dios escogió a Sansón desde el vientre. Te animo que leas este capítulo. Dice que descendió un ángel y habló con su mamá y le dijo, tu hijo va a ser consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento hasta su muerte. O sea que Dios ya lo había apartado para él, para ser exclusivamente suyo. Imagínate el plan que tenía Dios para la vida de Sansón. Superaba por mucho la expectativa que él podía tener de su propia vida. Dios tenía un plan para él perfecto. Fue tan gráficas estas instrucciones que dice la palabra de Dios que el ángel descendió 2 veces y le dio primero indicaciones a su mamá y después bajó y le dio indicaciones a su papá y le dijo, el niño tiene que comer esto, el niño se tiene que vestir así, el niño no tiene que probar estos alimentos, tiene que traer el cabello de esta manera. O sea, Dios vino y le dijo de la A a la Z del plan de la vida de su hijo, ¿verdad? Y los papás lo tomaron muy en serio, pero cuando Sansón creció, ya sabemos cómo termina la historia, lamentablemente, ¿verdad? Sansón decidió edificar con sus propios materiales y acaba seducido por una mujer que le quita la vista y mata su propósito. Y termina muerto, ¿verdad? No sabemos qué hubiera sido de él si hubiera escogido con el plan de Dios, ¿verdad? Y así, como te digo, hay muchos ejemplos que pudiéramos mencionar. Pero ver esto, hermanos, a mí me da un gran peso de responsabilidad porque veo la vida de estos hombres que Dios vio como una buena tierra. Dios los vio como una buena tierra desde el vientre. Y ellos decidieron los materiales incorrectos para edificar sus vidas. Déjame recordarte que tu familia Dios la ve como una buena tierra, ¿sí?
Dios la ve como un lugar propicio para sembrar, para que florezcan cosas hermosas, pero en nuestras manos están los tipos de materiales con los que vamos a edificar. Amén. Entonces que seamos muy conscientes de esto y le digamos al Señor: Dios, yo quiero construir con los materiales de primera calidad que tú me quieres dar, ¿verdad? Y esos materiales Dios nos lo va dando a través de este tipo de cursos. Estas son herramientas a través de las cuales Dios nos capacita. Amén. ¿Qué pasa? Ahora todo lo contrario, cuando edificamos conforme a su diseño, no conforme a nuestro diseño, sino conforme a su diseño. Y quiero que vayamos aquí a 2 Samuel 6, versículo 9 al 11. Y quiero hablarte del diseño muy particular de una familia, que es la familia de Obed-Edom. Dice aquí en 2 Samuel, dice: ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. Y el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a todos los de su casa. Qué glorioso, ¿verdad? David hizo que llevaran la presencia de Dios a la casa de Obed-Edom. ¿Y tú crees que fue coincidencia? No. Dios escogió la casa de Obed-Edom para bendecirlo, para estar en su casa, ¿verdad? Si leemos un poquito del contexto de este capítulo, dice que David estaba tratando de trasladar el arca y la intentó transportar, pero se equivocaron. Dios les dio una indicación y ellos, para hacer el trabajo más fácil, echaron el arca en una carreta. Entonces se la llevaron con la carreta y dice la Biblia que de pronto la gente se empezó a morir y los que trataban de ayudar y tocar el arca se morían. Entonces David se llenó de terror y dijo: Señor, entonces, ¿quién puede estar delante de tu presencia si todos los que la tocan se mueren? Pero ahí estaba la casa de uno, Obed-Edom, ¿verdad? Dios decidió que era un lugar seguro para que su presencia reposara en ese lugar. No fue algo al azar, Dios eligió esa casa. Y déjame decirte algo bien importante: Dios sigue eligiendo nuestros hogares hoy en día. No es al azar que Dios quiera hacer de tu casa un altar para el Señor. Dios sabe que tú eres un buen hospedador para su presencia. Y que así como se dijo de la familia de Obed-Edom, se diga de nosotros. Lleva la presencia a la casa de Jorge Isai. Lleva la presencia a la casa de Ale, de Alo, ¿verdad? El Señor anhela hogares que digan: sí, Señor. Que le demos nuestro sí y que su presencia repose en nuestros hogares. Amén. Necesitamos edificar hogares, amados, que el Señor quiera habitar. Una casa que tenga la característica que Dios desea. Eso encontró Dios en Obed-Edom. Una casa propicia para reposar su presencia en ese lugar. Si tú edificas esta casa, ten la seguridad de que Dios la va a habitar. Edifica esta casa, edifica un lugar del Señor. Aquí tú eres la prioridad, tú eres el centro, te buscamos, tenemos intimidad contigo, leemos la palabra. Déjame decirte que estás haciendo lo seguro para que su presencia llegue y se quede en tu casa. Si edificamos hogar para el Señor, viene una bendición de Dios en todo lo demás. ¿Sí? Lo podemos ver con Obed-Edom. Dice que fue un siervo de David y le dijo: oye, David, Obed-Edom está prosperando en todo, se le triplicó el ganado, amplió su casa, sus hijos están siendo bendecidos, ya tráete el arca para Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando su presencia esté en un lugar, todo lo demás va a ser bendecidos, amados. Es una añadidura de su presencia. Obed-Edom hospedó la presencia de Dios 3 meses y eso fue suficiente para que su corazón fuera sellado y él y su descendencia decidieran dar su vida por la casa del Señor. 3 meses fueron suficientes. Dice aquí que, bueno, hay varios capítulos, no los vamos a leer, pero te los voy a contar. En Primera de Crónicas 15:37 y en varias partes del libro de Crónicas se menciona cómo de repente el arca fue llevada a Jerusalén y se ocupaban porteros y adivina quién quería estar ahí, la familia de Obed-Edom. Se ocupaban ministros y adivina a quién Dios eligió, a la familia de Obed-Edom, ¿verdad? 3 meses fueron suficientes para que sus generaciones quisieran vivir en la presencia de Dios. Primera de Crónicas 15:37, vamos a leerla aquí, no sé si dice, creo que no está, pero bueno.
habla acerca de estos, dice que sus hijos y sus descendientes fueron ministros en el tabernáculo, 68 hombres descendientes de un hombre apasionado por hospedar la presencia de Dios. 68 de la casa de Obed-Edom, hermanos. Imagínate, era una gran familia. Y todos ellos, al estar expuestos a su presencia, decidieron dar su vida para vivir en la casa del Señor. Sus descendientes no se conformaron con la presencia de Dios, no se conformaron con que se quedara en su casa solo 3 meses y que los bendijera. Decidieron perseguirla y vivir como porteros en la casa del Señor. ¿Y qué crees? Sus hijos también lo hicieron, y los hijos de sus hijos, ¿verdad? Ayer nos compartía el pastor Nets que la fe es algo transmisible, ¿verdad? Si nosotros nos apasionamos por su presencia, eso se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Nuestros hijos lo van a desear y van a querer vivir de esta manera también. Y vemos cumplido este salmo en la familia de Obed-Edom. El Salmo 84:10 dice: un solo día en tu templo es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Preferiría ser portero del templo de mi Dios que vivir una vida cómoda en palacios de maldad. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Y cuántos queremos que este sea un lema para nuestra familia? Que nuestros hijos digan: yo prefiero ser un portero en la casa del Señor que vivir una vida entera lejos del Señor, ¿verdad? Esto pasa cuando nos enamoramos de su presencia, hermanos. Pasa algo hermoso cuando la prioridad de nuestros hogares es su presencia. Dios empieza a bendecir no solo nuestros hogares, sino empieza también a usar a nuestras familias para bendecir nuestras iglesias y para bendecir nuestra ciudad. ¿Cuánto no necesita nuestra ciudad? Hijos que se levanten, hijos de Dios que se levanten a predicar las buenas noticias, ¿verdad? ¿Cuánto no necesita nuestra ciudad esta bendición? Y eso empieza a suceder cuando su presencia es nuestra prioridad. ¿A quién elige Dios para poner en lugares de influencia y autoridad? A los que a puerta cerrada aprendieron a ministrar el corazón de Dios, ¿verdad? A los que a puerta cerrada aprendieron a escuchar y deleitarse en la voz de Dios, mis hermanos. Que su presencia sea nuestra prioridad. Amén. Necesitamos hacer la presencia de Dios nuestra prioridad, de nuestros hogares, de nuestras rutinas, de todo lo que somos, ¿verdad? Muchas veces, sí o no, las que tienen aquí mamás chiquitas, son mamás de hijos chiquitos, esperamos que las condiciones estén perfectas para entonces ser hospedadores de la presencia de Dios. Que nuestros hijos estén grandes, porque cuando están pequeños no hay tiempo, hay muchas prisas, hay muchas ocupaciones, ¿verdad? Todo es corriendo. Pero lo primero, amados, que necesitamos no son las condiciones perfectas, es su presencia, es la intimidad, es construir un lugar que Dios desea habitar. Y cuando esta es nuestra prioridad, todo lo demás es añadido, ¿verdad? Si o no sabemos este versículo de memoria, más buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido, ¿verdad? No es tu trabajo ni el mío alcanzar las condiciones perfectas. Amados, su palabra es muy clara. Él va a añadir a tu vida lo que tú necesitas. Enfócate en su presencia y Él va a bendecir todo lo demás. Amén. Y quiero darte unos puntos muy rápidos para cómo construir estos ambientes, ¿verdad? ¿Cómo puedo construir y hacer de mi casa un lugar que honre la presencia de Dios? Punto número 1, comenzar una cultura de intimidad. Esto es súper importante, amados. Algo que tenemos que entender es que levantar un altar para Dios en nuestras familias no es algo de un momento, ni que tengamos que hacer muy estructurado o un estudio una vez a la semana con un tiempo de alabanza glorioso. Esas cosas están bien, pero más que eso necesitamos edificar una cultura. Algo que no sea de un momento. Algo que no sea, bueno, vamos a hacerlo una vez a la semana, leemos, cantamos, nos traemos la guitarra y ya, ¿verdad? Necesitamos aprender a hacerlo algo diario, todos los días, una intimidad constante, algo que podamos vivir en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestro trato hacia nuestros esposos y hacia nuestros hijos. ¿Amén? La palabra cultura viene de la palabra cultivo. Y cultivo, bueno, es algo que cultivas en casa. Es algo que requiere un cuidado constante, o sea que todos los días lo practiquemos, ¿verdad? Esto es una cultura, algo que cultivas todos los días. Por ejemplo, cuando
Alguien planta en su casa una planta de tomates o de un rosal. Ya sabes que lo plantaste, pero no te puedes olvidar de esa planta porque se te muere, ¿verdad? Tienes que hacerte el hábito de empezar a regarla. Nosotros, tiene un año que nos cambiamos de casa y ahí donde vivimos hay un poquito de pasto. Entonces al principio que nos cambiamos se nos murió, se nos hizo amarillo y bien feo y bien seco. Porque no estábamos acostumbrados a regarla, a regar el pasto. Y mi esposo todavía dice que es de las cosas que más detesta. Pero se tuvo que hacer el hábito, ¿verdad? Nos tuvimos que hacer el hábito porque es algo muy tedioso y tienes que estar ahí con la manguera. Pero si no lo haces de manera constante, pues se te muere lo que tienes ahí atrás en el patio, ¿no? Entonces, así tiene que ser esta disciplina en nuestras casas, ¿verdad? Es muy fácil tener un devocional una vez a la semana. Es más fácil eso que sembrar en nuestros hogares una cultura de intimidad. Y déjame decirte algo, al principio a lo mejor tus hijos no te van a querer hacer caso, o a lo mejor te ignoren, pero mira con fe este proceso y no te rindas, ¿sí? Empezar una cultura de intimidad es hacerlo todos los días, aunque a veces no tengas ganas, aunque a veces no te sientas bien, aunque a veces hayas tenido un mal día. De eso se trata una cultura, del cultivo, ¿verdad? Ve con ojos de fe que un día eso que estás sembrando, en lo que ahorita no se ve mucho futuro, va a sembrar, va a dar una siembra increíble, impresionante en la vida de tus hijos. Vale la pena, amados, vale la pena la disciplina de sembrar. Otra cosa muy importante es que fomentemos un ambiente espiritual. Tenemos que aprender a fomentar ambientes espirituales en nuestros hogares. Efesios 5:19 dice: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor con el corazón. Fomentemos estos ambientes espirituales, amados. Fomentemos ambientes espirituales, que nuestro lugar, que nuestro hogar sea un lugar donde todos los días habiten estas disciplinas, ¿sí? Papá, mamá, hijo, las disciplinas espirituales son lo que sostiene nuestra vida. Leer la Biblia y orar es algo que necesitamos volver un hábito en nuestras vidas para que sea algo que brote de manera natural. Sí, que ya no le tengas que decir a tus hijos, oye, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, sino que de ellos brote este deseo de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y un hábito a veces se construye aburrido, ¿sí o no? Las rutinas son aburridas, porque tienes que hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez. Pero si no lo hacemos, no vamos a ver un fruto a largo plazo. Una vez escuché una frase que decía: ningún hombre es mayor que su vida espiritual. O sea que no vamos a poder llevar a nuestras familias a los lugares impresionantes que tenemos en mente si nuestra vida espiritual está corta, limitada, ¿verdad? El Señor tiene planes para nuestra familia que te superan tu imaginación, pero necesitamos vivir una vida de intimidad profunda, ¿verdad? Profunda en el Señor. Lo que queremos para nuestras familias, primero debemos vivirlo en nuestra intimidad con el Señor. Porque déjame decirte que no podemos llevar a alguien a un lugar donde no hemos estado, ¿verdad que no? O sea, no puedes llevar a alguien y decirle, mira, vamos a bucear, se siente así la temperatura cuando te metes al fondo del mar, vamos a ver estas cosas, vas a ver que hay este tipo de peces, y te van a preguntar, bueno, ¿y tú has buceado alguna vez? No, pero he visto muchos videos. Y dicen, y se ve bien padre, ¿verdad? Y a veces tratamos de hacer esas cosas con nuestra familia, decirles, a ver, vamos, es hermoso orar, pero si te hace hermoso orar, a veces nos quedamos dormidos. Tenemos que aprender a disfrutar su presencia para poder llevar a nuestros hijos a esos lugares hermosos, ¿verdad? Otra parte muy importante es bendecir a nuestras familias con las palabras de Dios, ¿verdad? Bendice a tu familia con lo que hablas, bendigamos a nuestras familias, profetiza sobre tu matrimonio y sobre tus hijos con sus palabras, ¿verdad? ¿Qué es bendecir a nuestra familia? A veces pensamos que bendecir es decirle palabras bonitas, decirle eres el mejor, eres muy inteligente, te amo, y todo eso es bueno, pero déjame decirte que hay una palabra profética que nunca va a fallar ni te va a dejar avergonzado. Son sus palabras son una realidad que se cumple, ¿amén? Quiero darte un ejemplo aquí con el Salmo 91. Vamos a leer el versículo del 1 al 4. Dice así: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor:
Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Él te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Y esta práctica de bendecir a nuestra familia es algo que mi esposo y yo hemos hecho apenas hace unos meses y no sabes la bendición que ha traído a mi familia. Nosotros, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo con este salmo. Le digo a Julieta en la noche, le digo, ven, te voy a bendecir. Y la bendigo con la palabra, le digo, Julieta, tú vives en el amparo del Altísimo. Tú vas a encontrar toda tu vida descanso en la sombra del Todopoderoso. Él es tu refugio y tu lugar seguro. Él es tu Dios y en Él vas a confiar toda tu vida. Él te va a rescatar de toda trampa y te va a proteger de todas las enfermedades mortales. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección todos los días de tu vida. ¿Y crees que la palabra de Dios se cumpla cuando tú la declaras sobre tus hijos? Amén. Empecemos a hacer de esto un hábito, amados. Tú ora por tu familia y empieza a declarar las palabras de Dios sobre ellos. Sí, hijo, Dios es tu pastor y nada te va a faltar. Él te va a pastorear en verdes pastos. Nunca va a dejarte desamparado. Él adereza mesa delante de tus angustiadores. Amén. Empecemos, amados, a bendecir a nuestras familias. A veces tenemos por más costumbre, hablar cosas sobre ellos o a veces criticar algunas cosas. Pero cuando tú y yo bendecimos a nuestras familias, estamos declarando algo que Dios va a cumplir sobre sus vidas. No por nada, las generaciones de Abraham, de todos estos patriarcas, era tan importante la bendición. Ellos traían a sus hijos y hacían toda una ceremonia para bendecir a su primogénito. Y declaraban una bendición sobre ellos y adivina qué, se cumplía. Esos hijos vivían así, ¿verdad? Podemos también ver sobre la vida de Caín, que cuando Dios maldijo a Caín y le dijo, vas a ser errante toda tu vida, vas a vivir como forastero, se cumplió también, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabras estamos declarando sobre la vida de nuestras familias? Pongamos en práctica la cultura de bendición. Amén. Otra parte muy importante es que nuestras pequeñas actitudes diarias determinan los ambientes espirituales de nuestra casa. ¿Verdad? Tus pequeñas actitudes diarias determinan los ambientes. Y para esto quiero hablarte acerca de establecer una cultura de bendición y de honra en nuestros hogares. Recordar, amados, es recordar que todos los días estamos en una siembra constante, ¿verdad? Porque a veces nos olvida, nos levantamos de malas. ¿Sabe por qué? A lo mejor soñamos feo o algo, pero nos pasa todo, ¿sí o no? A ver, ¿cuántas mujeres hay aquí? Que a veces amanecemos con ganas de pelear. Mi esposo a veces me dice, amaneciste con los guantes puestos, ¿verdad? Y ahí ya sé que le tengo que bajar a mi nivel de enojo de ese día, porque eso va a determinar el ambiente de mi casa. No me digan que ustedes no, ya los vi que se están dando codazos también. Si tú amaneciste con los guantes puestos hoy, quítatelos. ¿Verdad? Entonces, no importa, amados, que hayamos tenido un mal día o hayamos amanecido de malas, que podamos esforzarnos en crear ambientes donde haya paz, ¿verdad? Donde nuestra casa sea una buena tierra para que su presencia se manifieste en nuestro diario vivir. Si nos hemos equivocado hoy y a lo mejor en tu casa han habido por los últimos años un ambiente de hostilidad, de coraje, a lo mejor criaste a tus hijos enojada, ¿verdad? Hace tiempo hablaba con una señora que apenas estaba empezando a conocer al Señor y ella decía que ella tenía un odio terrible con su esposo porque le engañó. Entonces ella trataba a sus hijos con ese coraje. Entonces sus hijos crecieron muy enojados con ella porque el ambiente de su casa fue de mucho enojo, de mucha hostilidad, ¿verdad? Y vemos el fruto, sus hijos no le hablan, es algo muy triste, ¿no? Entonces yo creo que si hoy estamos aquí, si en esta mañana hoy estamos aprendiendo estas culturas de bendición, hoy es un momento donde Dios te da su gracia para poder cambiar el ambiente que hemos sembrado en nuestros hogares. Amén. Si estás recién casado, si tienes hijos chicos, si tienes hijos grandes, bueno, decide que tu casa sea un buen ambiente para que los frutos de Dios resplandezcan sobre tu familia. ¿Verdad? Lo más importante para poder vivir esto es tener un corazón lleno de humildad, reconocer que nos equivocamos, que la regamos, pero tener la mejor disposición y corazón para cambiar el ambiente de nuestros hogares, ¿verdad? Un ambiente de su presencia, amados, también es un ambiente seguro. Un ambiente donde Dios habita es un ambiente donde cada miembro de la familia se siente seguro de estar ahí.
Tenemos que fomentar estos lugares, que nuestra familia quiera estar en nuestra casa, ¿verdad? Luego a veces he escuchado de matrimonios que el esposo ya está jubilado y se sale de todas maneras de su casa, porque no puede estar en el ambiente espiritual de su familia. Y eso es algo bien triste, amados. Tenemos que aprender a hacer de nuestros hogares un lugar seguro, reconocer que hay errores y que tenemos que producir cambios en nuestra vida para hacer de nuestros hogares un ambiente seguro para su presencia, ¿verdad? Donde tus hijos desarrollen sus dones espirituales. ¿Ya sabes qué dones espirituales tienen tus hijos? ¿Verdad? Está el don de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad, de fe, de dones de sanidad, de hacer milagros. Y déjame decirte que esos dones Dios no los va a formar aquí en la iglesia, Dios los va a formar en la sala de tu casa, ¿sí? Entonces, que nuestra casa sea una tierra en donde Dios haga prosperar los dones de tu hijo y que puedas ver en tus hijos chiquitos que oran por entre ellos y hay sanidad de alguien, o Dios empieza a hacer algo, empieza a sanar, a restaurar, ¿verdad? Hogares donde vivamos los principios bíblicos de manera práctica. Es más difícil de lo que parece, pero esto sin duda va a cambiar el ambiente en nuestros hogares cuando haya un problema, ¿verdad? Comencemos a practicarlo el día de hoy, amados. Y algo para recordar también es que una cultura es algo que tarda mínimo 20 años en formarse. ¿Sí sabías eso? Una cultura se tarda 20 años en formarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en este cultivo constante. Seguir haciendo las mismas cosas. Seguir hablando de las mismas cosas. Seguir contándole a nuestros hijos las mismas historias, ¿verdad? Para que de pronto estos pensamientos que empezamos a cultivar, estas ideas, estas pláticas, estas oraciones, de repente empiecen a formar un ambiente y que esto se vuelva algo natural en tu casa. Imagínate qué hermoso ver a tus hijos orando y viendo cómo Dios los empieza a usar ahí en la sala de tu casa, ¿verdad? Por ejemplo, la cultura LGBT, ¿sabes? Se tardó 20, 30 años en formarse. Para que nosotros ahorita podamos verlo, bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero la gente a lo mejor de nuestra edad que no tiene a Cristo, empiece a ver de manera natural el matrimonio homosexual, que empiezan a adoptar a los niños, 2 papás, 2 mamás. Esto no fue de la noche a la mañana, tomó mucho tiempo. Esta gente no se movió de la misma conversación hasta verlo ahorita como algo natural y normal, ¿verdad? Estas son las culturas que están marcando nuestra sociedad y es bien poderoso, ¿sí o no? Ahorita vemos jóvenes, adolescentes con una identidad fracturada, quebrada por esta normalización, ¿verdad? Imagínate, si esto es poderoso, ¿cuánto más poderoso que los hijos de Dios formen culturas en las que Dios sea la prioridad? En las que fomentemos lugares de paz y empecemos a ver a nuestros hijos ya viviendo una cultura y que se les haga natural, ¿verdad? Tenemos que vivir esto, amados, tenemos que formar estas culturas en nuestros hogares. ¿Qué pasaría si durante los próximos años nos mantenemos en esta misma conversación? Buscando lo mismo, hablando lo mismo. De pronto vas a ver que para tus hijos y tus generaciones va a ser normal, algo que para muchas generaciones era imposible. Para tus hijos va a ser algo natural, ver milagros de Dios. Hijos que amen al Señor con disciplina, que amen su presencia y que el ambiente sea un lugar propicio para que el Señor haga milagros. Déjame contarte un poquito del contexto de mi familia. Yo llegué a Cristo a los 18 años. Mi familia iba a la iglesia, pero era un poco inconstante. Entonces, hasta que yo tenía 18 años, mis papás se convencieron y ahí está que nos llevaron y empezamos a cambiar cosas y empezó a cambiar nuestra forma de hablarnos entre nosotros. Pero, te soy honesta, sí ha sido una lucha para mí el cambio de cultura, ¿verdad? Porque uno tenía hábitos y tenía ciertas cosas que tuviste que cambiar y se vuelve un poco más complicado conforme la edad avanza, ¿verdad? De cambiar algunos ahí hábitos ya un poco arraigados. Pero puedo ver que en mi hija es más natural hacer estas cosas espirituales. Algo que para mi familia hubiera sido imposible, para mi hija es algo muy natural. Y no me jacto de esto porque es para la gloria de Dios. Pero hace unas semanas, una chiquita de 5 años llegó allá a mi casa y ella llegó llorando y dijo, ay, es que
mi tío se murió, ya se había muerto, creo que ni lo conoció, pero ella estaba llorando. Entonces llegó diciendo, es que mi tío se murió y yo no lo vi, entonces lo extraño, y estaba llorando. Y mi hija se acercó con él y le dijo, Mildred, pero cuando Cristo venga, los muertos van a resucitar con él. Y empezó a hablarle de la doctrina de la resurrección de los muertos, y empezó a evangelizarla hablando de la resurrección de los muertos. Y le dijo, por eso tú necesitas conocer al Señor, porque si tú quieres vivir una eternidad con Cristo, ahí se va a acabar la muerte. Necesitas buscar al Señor, Mildred. Entonces esta Mildred le dijo, ¿y cómo le hago? Y mi hija ahí le dijo, mira, vamos a orar, necesitas aceptar a Cristo en tu corazón. Y ella hizo una oración de salvación muy sencilla, pero ahí en mi sala, yo las estaba viendo, y ahí en mi sala una niña aceptó a Cristo, ¿verdad? Porque para ella es algo muy natural, algo que fluye normal. Nos enfermamos y nosotros, nuestra primera opción es ir al doctor. Julieta dice, mamá, vamos a orar para que me sane, para que Dios me quite. Hace unos meses se me empiojó, entonces dijo, vamos a orar para que Dios me quite también esta plaga de piojos. Si Dios lo hizo en Egipto, ¿cómo no lo va a hacer en mi cabeza? ¿Verdad? Entonces esto ya fluye de manera natural sobre nuestros hijos, amados. Imagínate que mientras estamos ahí jugando con ellos, Dios nos hable, Dios profetice a través de ellos, que Dios nos ministre, que nuestros hijos hablen con salmos e himnos espirituales en nuestra casa. ¡Qué glorioso!, ¿verdad? Pero esto viene a través de una cultura, amados, desarraigarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, de la nueva naturaleza creada por Dios. Amén. Esta puede ser una realidad sobre nuestros hogares. ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Y le pedimos esto al Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, a poder ser familias que hospeden tu presencia, Dios. Que tu presencia sea nuestra prioridad, Señor. Que tu presencia sea lo primero, lo segundo, lo tercero en nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que esto va a transformar nuestras generaciones, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor. A edificar nuestra familia con los materiales correctos, Señor. Recuérdanos que un día nos vas a pedir cuentas de nuestras familias, Señor. Dios, que seamos unos buenos administradores de la familia hermosa que nos has dado, Dios. Que podamos ser como esta familia de Obed-Edom, Señor, que formó su casa conforme a tu diseño. Señor, porque cuando tú eres el dueño, Señor, cuando tú pones los cimientos, nuestras casas no se van a caer, Señor. Nuestras casas van a permanecer, nuestros hijos no se van a perder, van a conocerte y van a darte a conocer a las naciones, Señor. Es que tú seas nuestras prioridades, Señor. Tú seas, Señor, queremos construir estos ambientes, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder que esto sea algo natural sobre nuestros hijos. Vamos y ora por tu familia. Dile al Señor que pídele perdón, también su gracia. Si en algún momento te has equivocado, si has construido con otros cimientos, dile, Señor, hoy quiero tomar las herramientas que tú me das, Señor. Dios, hoy quiero generar estos ambientes en mi hogar, Señor. Te necesitamos tanto, Señor. Te necesitamos tanto para formar hogares, Señor, donde tu presencia habite, Señor. Ven y construye nuestros hogares, Señor. Ven y construye nuestros hogares, Dios.